¿sí? Hoy escogimos el tema de este retiro justamente para concientizarnos qué es vivir en la divina voluntad. Ya varias veces nos hemos reunido aquí en retiros, creo que ya van 8 retiros, más o menos, y hemos ido como creciendo, como avanzando en este conocimiento. Pero llega un momento en que tenemos que hacer un alto, así un alto, un silencio interior y preguntarnos si estamos siendo conscientes de lo que estamos recibiendo, ¿sí? Como le decía yo a Salvador, llegamos hasta pensar que somos responsables de todo este conocimiento, de todo este don que Dios nos quiere dar, y en este retiro nos van a ayudar a entender, a comprender, a ver si de veras estamos conscientes de qué es vivir en la divina voluntad. De repente, cuando va pasando el tiempo, cuando pues nos vamos acomodando en los grupos, que nos sentimos a gusto, pues esa monotonía puede ser peligrosa, es estar a gusto, cómodos. Puede ser peligroso porque podemos caer en el riesgo que divina voluntad se nos convierta como una devoción más, ¿sí? Entonces es necesario de vez en cuando, pues una afinadita, ¿sí? Un repasar, hacernos un chequeo en el alma, a ver cómo vamos, estamos comprendiendo o lo estamos viviendo como una devoción más. Entonces, por eso en este retiro Jesús nos inspiró este tema, ¿sí? Que va a ser un poquito nuevo en el sentido que va a haber un cuestionario que cada quien nos vamos a hacer después de escuchar pláticas que nos refresquen el conocimiento que hemos recibido, y la respuesta tendrá que ser, fíjense bien, en silencio, y cada uno, para que sea lo más honesto posible. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo? El doctor nos irá diciendo en qué momento nos toca responder ese cuestionario. Nos vamos a dar un tiempo de silencio y de verdad hacerlo así, de Jesús conmigo y yo con Jesús. No estar preguntando al de al lado, oye, ¿tú qué contestaste aquí? ¿Sí se entiende? O sea, tiene que ser algo bien honesto y es para nuestro propio bien. Esa es la finalidad de haber escogido ese tema para hoy. Y como siempre estamos seguros que será de mucho provecho, de mucha luz, de mucho provecho, y que va a dar el fruto, que el fruto lo da Jesús en nosotros y nosotros en Él. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos. Ahora tenemos que nos acompaña el padre Daniel. Ahí luego se va a presentar él. Ahorita todo el mundo le ve la espalda, pero es un padre lindísimo que, bueno, si no en la Santa Misa, de mañana o en la adoración, hoy en la noche, ya lo conoceremos. Y como siempre, pues nuestro gran hermano y amigo Salvador Tomasini. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Y como decía Guille, el tema de hoy va a ser repaso, no es un tema. Ya ven que siempre que nos reunimos vamos abarcando temas diferentes y vamos tratando de ir subiendo en el conocimiento, penetrando cada vez más en este conocimiento de la divina voluntad. En este retiro lamento decirles que no va a ser así.
No se escogieron temas específicos, no vamos a adentrarnos más en la divina voluntad, sino vamos a hacer esta toma de conciencia de si realmente se está viviendo o no la divina voluntad. Generalmente cuando empezamos la práctica de algo, de una práctica espiritual, a veces entramos primero por emoción, a veces entramos por gusto, a veces entramos por seguir a otras personas y poco a poco nos va gustando, nos va entrando este conocimiento y nos va emocionando. Y en la casi mayoría de las veces nos quedamos en el conocimiento. El conocimiento lo queremos cada vez más y esto es muy notorio con Luisa, no sé si estarán de acuerdo. Toda persona que lee los escritos de Luisa generalmente empieza a sentir hambre de saber más, hambre de penetrar y empezamos a leer y a leer y a leer y a leer y queremos leer los 36 volúmenes. Yo les he repetido muchas veces que nosotros tenemos una enorme desventaja en relación con Luisa. Luisa tenía a Jesús con ella y Jesús la iba deteniendo. A veces Luisa le decía, oye, ya no me hablas de tu voluntad. Y entonces Jesús le decía, mira, ¿para qué te digo una verdad más si la anterior no la has pasado como naturaleza a tu alma? Así que primero pásala como naturaleza y después te digo otra verdad. Y mientras eso sucede, pues te hablo de otras cosas, te hablo de la virtud, te hablo de cosas mías, pero primero pasa como naturaleza la verdad anterior. Nosotros tenemos esta desventaja enorme, que nosotros, bueno, primero no tenemos a Jesús que nos detenga. No tenemos a Jesús a nuestro lado para que nos diga, calma, espérate, medita, haz. Pero la principal desventaja es que tenemos los 36 volúmenes ahí al lado. Y entonces el ansia de conocer, el ansia de saber, de ver qué más dice, eso es lo que nos impulsa a seguir leyendo y leyendo y leyendo sin haber profundizado y sin haber hecho vida las verdades anteriores. Esto se nota, esto no es algo que es dicho así nada más, esto se nota y eso es lo que yo quiero, lo que Guille quiere, que tomemos conciencia honradamente de si estamos en este punto o no, de si estamos en el punto de la emoción, en el punto del sentimiento, en el punto del gusto y ver si esto es mi vida, entre comillas, en la divina voluntad o realmente lo estoy haciendo vida. Así que vamos a tratar de penetrar en nuestras conciencias. Vamos a tratar de abrir un poquito este interior de cada uno de nosotros para ir descubriendo si en realidad estamos o no estamos en la divina voluntad. ¿Les interesaría el tema? ¿Sí? Y si no les interesa, pues ya ni modo, ya están aquí. O sea, ya no hay remedio. Así que vamos a empezar por lo más simple y por el principio. La santidad del vivir en la divina voluntad es la santidad más antigua que existe. La más antigua, porque es la misma santidad de Dios. Y Dios es eterno, por lo tanto es una santidad eterna. El modelo principal lo tenemos en Él. Y esta santidad de la divina voluntad empieza a manifestarse en la criatura, en la creación, en el primer hombre creado, en ese primer hombre que se llamaba Adán.
Aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, o sea, para remarcar algo. Adán y Eva, nuestros primeros padres, o sea, vivían en una santidad perfecta. ¿Vivían en la divina voluntad? Sí, con una pequeñísima diferencia. En Adán la voluntad divina era obrante. En Eva nada más habitaba en ella. O sea, era la santidad la plena de gracia, pero no era una santidad de una voluntad obrante. ¿De acuerdo? Porque esto es muy necesario entenderlo, que es una sola persona la que tiene que llevar a cabo la obra y la que tiene que cumplir todo lo requerido por Dios para que una vez fundada, una vez teniendo éxito en una persona, lo pueda poner a disposición del resto de la humanidad. Entonces, nuestro primer modelo va a ser Adán. ¿De acuerdo? Eva, perdonen, pero no. Después hablamos de la mujer. Después hablamos de María. Después hablamos de Luisa para que no se sientan. ¿Sí? Vamos a repasar cómo fue creado el hombre. La primera frase que nos llama la atención, cuando menos a mí me llama poderosamente la atención, es: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. La hemos oído tantas veces que yo creo que nunca hemos penetrado en lo que quiere decir. O sea, a imagen y semejanza nuestra. Por lo tanto, tenemos a un ser creado con todas las características, con todas las cualidades, con todas las obras que tiene la divinidad. Dios es omnipotente, el hombre debe ser omnipotente. El Dios es omnividente, el hombre debería de ser omnividente. Dios es pureza, el hombre debería de ser pureza. Y así por el estilo. Las obras de Dios Padre, son la creación, la redención del Hijo y la santificación del Espíritu Santo. Las obras de un ser es lo que conforma la vida de ese ser. A ver si nos entendemos. Todos nosotros, lo que hemos hecho a través de nuestra vida, es lo que estamos representando ahorita. Lo traemos con nosotros. Yo no puedo quitar de mí mi infancia, porque entonces no sería yo. No sé si se entiende. No puedo quitar lo que he aprendido en mi vida, porque entonces tampoco sería yo. Por lo tanto, Dios, su acto único que encierra estos tres actos, creación, redención y santificación, es lo que conforma su vida. Eso lo debemos tener nosotros. Y esto quizás no quede claro ahorita, lo vamos a ir viendo a través de la plática. Pero debemos tener en nosotros las mismas obras que Dios tiene. Y entonces sí podemos hablar de imagen y semejanza nuestra, de Él. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero una cosa, en su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Ya sabemos, hemos hablado ya mucho de esto, que el primer hombre creado es la humanidad de Jesús. O sea, es el hombre Dios. No, Jesús no toma carne. No es un ser divino que viene y toma una humanidad como la nuestra. Eso es lo que generalmente entendemos. Sino que Él se hace carne
y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. O sea, Él es el modelo, Él es el primogénito de toda la creación, es San Pablo. En Él fueron creadas todas las cosas. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Por lo tanto, San Pablo nos está dando la clave de eso, de que Él es el primer hombre creado. San Juan nos lleva al punto en el prólogo de su Evangelio, donde al final de su prólogo dice, y el Verbo se hizo carne. Y después, a imagen de esa humanidad, fuimos creados nosotros. Esto es necesario entenderlo para ir vislumbrando un poquito quiénes somos, qué somos, qué tenemos en nuestro interior. Vamos a empezar leyendo un poquito del Catecismo de la Iglesia Católica para ir viendo qué es lo que la Iglesia ha pensado de esto. En el numeral 375 del Catecismo, nada más nos dice que los primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Dios nos participó de su vida. En el 376 dice, por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciera en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado justicia original. ¿Se va entendiendo? En el 377 dice, el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo, como dominio de sí mismo. Esto es muy interesante y muy importante. Todas las prerrogativas, todos los dones, todo lo que le participó Dios al hombre, la primera finalidad era que el hombre se dominara a sí mismo, que el hombre tuviera un orden en él y tuviera un don, ese don de la inseparabilidad con Dios, el don de la unidad con Dios y el don del estar todo él en congruencia con lo que había sido creado. Por lo tanto, en el hombre no había luchas interiores. Adán no tenía problemas en su interior. Adán no estaba traumado porque su mamá le hubiera hecho algo. No tenía mamá, pero bueno. O sea, no tenía daños interiores. Era una unidad completa con Dios. Por lo tanto, el hombre no tenía nada en su interior que hiciera mella a su vida de santidad divina. El dominio de sí mismo, el hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia. Ya sabemos que la concupiscencia es la tendencia al mal y que esa entró después de la culpa. En el 295 dice, ha querido participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. En el 460 dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. El Hijo unigénito de Dios queriendo hacernos partícipes de su divinidad.
En el 759 dice, el Padre Eterno decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina. En el 704 dice, y Él dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuera visible llevase la forma divina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Sí, por eso, pero ¿y a dónde me lleva esto? Si la forma debe ser divina, ¿qué nos está diciendo? Que Dios es divino, que Jesús es divino y que es el primer hombre. O sea, es una reafirmación de que es Jesús el primer hombre y que en modelo de Él fuimos creados nosotros, porque aún la parte externa debería de ser divina. Fuimos modelados así. Si el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre. Debemos vivir todas las obras de Jesús, debemos tomarlas como nuestras. En el 521 del Catecismo dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Y el Hijo de Dios tiene el designio de participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia. Para no seguir así, vamos a resumirlo. Quiere compartirnos su ser, su naturaleza, su divinidad, su vida divina, su apariencia, sus actos, su sabiduría, su bondad. ¿Qué nos está diciendo? Todo lo que es de Dios es del hombre. Y así es como el hombre es creado a imagen y semejanza. Ese es el verdadero hombre. Ese es el verdadero hombre y no lo que nosotros somos. No lo que nosotros somos. Nosotros no somos hombres. Me refiero a familia humana, no a género, sino a ser humano. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque si el modelo es Jesús, entonces para poder compararnos con Él y saber si somos hombres, deberíamos de ser exactamente iguales que Él, pero no lo somos. ¿Qué nos falta? ¿O qué nos sobra? No sabemos si es más lo que nos falta o es más lo que nos sobra. O sea, pero nos sobra todo lo que somos y nos falta todo lo que Él es. ¿Qué nos falta? La divinidad. Nos falta la vida divina y nos falta la voluntad divina para hacer crecer esa vida divina en nosotros. ¿Qué nos sobra? Todo lo que somos. Todo lo que somos. Y aquí vamos a entrar en un tema muy, muy interesante porque es lo siguiente. ¿Qué le pasa al hombre cuando cae? O sea, ¿qué pasó con Adán cuando cayó? Sí, ya sabemos que perdió la vida divina, pero ¿qué le pasó? En la actualidad, nosotros hablamos mucho de el yo, del super yo, del ego. ¿Sí han oído esas cosas? Del subconsciente, del inconsciente. ¿Sí? Y podríamos enumerar bastantes divisiones que han supuesto que tenemos en nuestro interior. Y yo les pregunto, ¿Jesús tendrá un inconsciente?
Jesús tendrá un subconsciente que le está recordando las regañadas que le daba María. Jesús habrá tenido que sanarse de algo en su interior, ¿no? Qué raro. Jesús habrá tenido algún problema en su crecimiento que lo dejó traumado, ¿no? Cuando el hombre cae, Adán era íntegro en totalidad, íntegro. Adán era imagen y semejanza de Jesús. Cuando Adán cae, se quita esta vida divina con todos los dones que contiene. Y esos dones, uno de los principales dones es el orden, la integridad en sí mismo, o sea, una integridad con todo lo que tiene de la vida divina y la vida humana, haciendo una sola cosa en él. Se pierde aquello y se queda nada más con su voluntad humana. Y se queda con la culpa de haber fallado, se queda con toda esa nueva creación que tiene a su alrededor, que ya no le sirve. Antes le servía, antes estaba a su disposición, ahora ya no. Y sobre todo, cuando Adán y Eva encuentran a Abel muerto, no sé si se han alguna vez imaginado qué sienten en su interior. Ahí es cuando se dan cuenta de lo que es irremediablemente morirás, aunque lo están conociendo nada más en la parte física. Todavía no tienen idea de lo que es la parte espiritual, la muerte espiritual. Todo esto, toda esta culpa, toda esta serie de experiencias de Adán nuevas, su voluntad humana no las puede manejar. Su voluntad humana no tiene la capacidad de poder enfrentarse a ese mundo y entonces empieza a ver este resquebrajamiento en el interior de Adán y empieza a esconder cosas que le pueden dañar, a esconder cosas que no quiere recordar y empieza a nacer ese super yo, ese yo interior. Un yo interior que es producto de la concupiscencia, porque el principal resultado de la concupiscencia es la aparición del yo. No sé si se dan cuenta. Por eso Jesús le dice a Luisa en el libro 1, ahora después de haberte desapegado de todo, ahora vamos a los hechos. Ahora no se trata de destruir el mundo exterior, se trata de destruir tu yo. Ese yo que nació con la concupiscencia, ese yo es el que vamos a destruir. ¿Y qué le dice Jesús cuando le está insinuando de que tiene que desapegarse de todo? De todo. ¿Qué será? ¿De todo qué? ¿De las cosas exteriores? ¿Sí? Las cosas exteriores, o sea, el desapego de las cosas exteriores es no depender de ellas, no estar fijo en ellas y no vivir para ellas. No quiere decir no tenerlas, quiere decir no vivir para las cosas exteriores. Y nosotros vivimos para las cosas exteriores. Vivimos para el trabajo, vivimos para tener bienes, vivimos para tener una familia, vivimos para tener un nuevo coche, vivimos para tener viajes, vivimos para tener casas, ¿sí? Esa es nuestra vida. Estamos apegados a eso. Y viene lo peor, estamos apegados a las personas. Estamos apegados a los sentimientos de las personas. Cuando que Jesús le dice a Luisa, y esto no es a Luisa, sino desde el primer mandamiento de la iglesia, el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas.
Y lo hemos interpretado como que el amor a Dios debe ser el primero y los otros un amor más abajo. Así es como lo hemos interpretado. Terrible error. Sobre todas las cosas, debo amar a Jesús sobre mi mamá, sobre mi papá, sobre mi hijo, sobre mi hija, sobre el prójimo. Por eso Jesús le enseña a Luisa y le dice, ahora te voy a enseñar cómo debes tratar a todo el mundo y cómo me vas a amar primero a mí en todo el mundo, viéndome a mí en ellos. Y entonces la pregunta es, ¿alguna vez lo hemos hecho? ¿Alguna vez hemos amado a Jesús en el jefe intransigente que tengo en el trabajo? ¿Alguna vez hemos amado a Jesús en el vecino impropio que tengo ahí? ¿Alguna vez he amado a Jesús en el Chapo? Bueno, digo el nombre para... No, ¿verdad? Debemos amar a Jesús sobre todas las cosas, porque a final de cuentas Él es en todos nosotros. Y todo lo que tenemos de cosas materiales, lo tenemos gracias a Él. Así que el primer mandamiento deberíamos de cambiar nada más un poquito. Vamos a amar a Jesús en todo. Por lo tanto, ahora yo pregunto, ¿por qué vivo apegado a las criaturas? ¿No se han dado cuenta que somos esclavos de las criaturas? ¿No se han dado cuenta de que yo soy esclavo de todo aquel que me hace un bien? Porque quedo atado a esa persona por agradecimiento. ¿No se han dado cuenta que cuando me hacen un mal, quedo atado a esa persona por resentimiento? Y siempre hemos vivido atados a las criaturas. Somos esclavos de las criaturas. Por eso Jesús, cuando viene a este mundo, dice, he venido para hacerlos libres. Y decimos, libres, sí, del pecado, del Satanás. No, de mi voluntad. De esta voluntad humana que me ata a todo, y que no me permite vivir la libertad de Dios. Que ese es otro problema que hemos malinterpretado. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es libre. Nosotros tenemos que ser libres. ¿Sí? ¿Y qué es la libertad? El escoger. Eso es como lo hemos puesto. Yo soy libre para escoger mi vida, ¿o no? Entonces yo les pregunto, ¿y Dios entre qué escogió? ¿Dios entre qué escoge? ¿Dios habrá tenido dos opciones? ¿Habrá habido un momento en que Dios dijo, a ver, ¿puedo ser Dios o no Dios? ¿Habrá habido eso? Entonces la libertad no es escoger. ¿Qué es la libertad? Vivir la plenitud de todo el bien o de todos los bienes, y esa plenitud es Dios. Espaciarme en Él sin estar atado a nada. Dios no está atado a nada. Dios no está fijo en alguien. Dios es libre. Son pequeñas características de lo que era Adán y de lo que deberíamos de ser nosotros. ¿De acuerdo? Entonces ya llevamos puntos, yo creo que importantes. Ese resquebrajamiento, esa división en mi interior, todo ese subconsciente, inconsciente, yo, ego, super yo, son puros efectos del pecado original. ¿Yo debería de tener eso? No.
Por eso Jesús llega y me dice, tienes que renunciar a eso y tienes que destruirlo. No porque quiera destruir lo que Él creó, sino porque quiere reintegrar al hombre a lo que Él creó y quitar todas las porquerías que tenemos en nuestro interior. Porque no estamos llenos más que de puras porquerías. Porque ese subconsciente y ese inconsciente nos hacen la vida imposible. Ese yo me hace la vida imposible y me frustra a cada momento, porque el yo siempre quiere sobresalir, pero el mundo a veces no me deja. Y por eso es que vivimos casi siempre frustrados, aunque aparentemente decimos que estamos viviendo, wow. Y Jesús viene a liberarme y me dice, tienes que destruir todo eso para que yo pueda entrar nuevamente en ti. Tienes que quitarte todo, hasta tu yo. Y decimos, mi yo, no hombre, ¿qué te pasa? Si esto es lo que yo soy, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo he logrado. Y me dice Jesús, pues por eso quiero que te lo quites, porque ese no soy yo. Seguimos con la idea de cómo creó Dios al hombre. Ya oímos el catecismo. Vamos a ver qué nos dice Luisa. Le dice, hija mía, nada has dicho de la creación del hombre, la obra maestra de la potencia creadora, donde el Eterno no a gotitas, sino a olas, a ríos, ponía su amor, su belleza, su maestría, y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Pero él quería al hombre como una digna habitación. ¿Qué hace entonces esta majestad increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro, y con su aliento omnipotente le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades, proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Así que todo lo que ves en lo creado es nada en comparación a la creación del hombre. Oh, cuántos cielos, estrellas y soles muchos más bellos extendía en el alma creada. Cuánta variedad de belleza, cuántas armonías. Basta decir que miró al hombre creado y lo encontró tan bello que se enamoró de él. Y celoso de este su portento, él mismo se hizo custodio y poseedor del hombre y dijo, todo lo he creado para ti. Te doy el dominio de todo, todo es tuyo y tú serás todo mío. Tú no podrás comprender del todo los mares de amor, las relaciones íntimas y directas, la semejanza que corre entre creador y criatura. Ah, hija de mi corazón, si la criatura conociera cuán bella es su alma, cuántas dotes divinas contiene y cómo entre todas las cosas creadas sobrepasa a todo en belleza, en potencia, en luz, tanto que se puede decir, es un pequeño Dios y un pequeño mundo que todo en sí contiene. Esto es lo que deberíamos de ser. Esto es lo que deberíamos de ser. O sea, esto ojalá que lo tomemos en cuenta, no como una lectura bonita, no como algo que me emociona, sino como algo que me pone en entredicho con lo que soy y con lo que digo que quiero ser. Porque todos aquellos que estamos leyendo la Divina Voluntad,
creo que en nuestro interior estamos queriendo llegar a ser esto. Y somos como San Pablo. ¿Se acuerdan de San Pablo? Sí, ¿verdad? San Pablo da para todo. Cuando San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Y uno dice, sí, yo quiero llegar a ser así. El único problema es que después San Pablo dijo, ¿quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero? ¿Se dan cuenta de la dualidad que hay ahí? Esa es la dualidad que tenemos nosotros. Esa es exactamente la dualidad que tenemos nosotros. Queremos estar viviendo en la divina voluntad. Estamos casi seguros de que ya la vida la vida divina está en nosotros, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos cometiendo las mismas culpas y seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Así que bueno, hay que irlo tomando como una toma de conciencia. Esto es una toma de conciencia. Esto es parte del gran aviso, ese gran aviso que todos aquí están esperando y que no se ha dado, pero que ya empezó aquí. Porque el aviso es una toma de conciencia, donde Dios nos va a mostrar no lo que somos. ¿Para qué me muestra lo que somos si ya me conozco? Ya me conozco. ¿Para qué me va a decir, mira, tú eres pecador y así, si ya lo sé? No, me va a mostrar lo que debo ser, lo que debería de ser. Y eso sí me va a dar un golpe tremendo cuando yo vea lo que debería de ser y me confronte yo mismo con lo que soy. Y eso sí me va a derrumbar totalmente. Así que esta toma de conciencia que Jesús nos anuncia en los escritos cuando dice, en esta tercera renovación, ¿se acuerdan? Yo he renovado el mundo 3 veces. La primera con el diluvio, la segunda con mi venida a la tierra y esta tercera donde seré más magnánimo y mostraré cómo interactuaba mi humanidad con mi divinidad, cómo todo quedaba unido y trabajaba junto mi voluntad humana con mi voluntad divina. ¿Y para qué se muestra? ¿Nada más para lucirse? ¿Para decir, mírenme, este soy yo? No, para cumplir el Evangelio y para cumplir lo que San Juan nos dejó dicho. El Evangelio es aquello de, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden. San Juan nos dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser todavía no lo conocemos. Pero cuando Él se manifieste, entonces voy a saber qué debo ser, porque lo veré tal cual es. Así que esta revelación de la divina voluntad es esa toma de conciencia que estamos empezando a tener para ir descubriendo quién debería de ser. Y ahorita estamos por la superficie. Un poco más adelante en las pláticas vamos a entrar en cosas más concretas para ir viendo que no somos lo que pensamos. Que todo lo que tenemos en nuestra mentecita es así como nebuloso, porque no estamos cumpliendo todo lo que Jesús quiere de nosotros. En el paraíso, Adán no tenía leyes, no le dieron leyes, no le dieron sacramentos, no le dieron nada. ¿Por qué? Porque la vida divina estaba en él en plenitud. Y todo lo que conocemos como iglesia, toda la iglesia con todos los dones, con todos los sacramentos que contiene, no son más que camino
camino para llegar otra vez a este punto de origen. No es finalidad. La finalidad de Jesús no fue salvarnos. La finalidad de Jesús no fue el perdón. La finalidad de Jesús es la restitución del ser humano a su punto de origen. Para eso necesitaba pasar por lo anterior. El perdón, sí se necesitaba el perdón, pero por favor que se entienda qué perdón es el que se está dando. ¿De qué hablamos o qué entendemos cuando decimos que Jesús nos vino a otorgar el perdón, a conseguir el perdón? Incluso ya lo decimos en el Padre Nuestro. Nuestras ofensas, ¿sí? Y cabe preguntar, ¿será cierto? ¿Será cierto? Hombre, pero de uno en uno no se amontonen. Es que Él no lo dice. Claro que no. El Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, no ofensas. La ofensa es para dar el perdón de la ofensa, es simplemente la persona ofendida, es simplemente dice, sí hombre, te perdono, no hay problema. Y si Jesús nos invita a perdonar continuamente, y si Jesús le dice a Pedro, no vas a perdonar 7 veces, vas a perdonar 70 veces 7, que el perdón no es Dios mismo, que Jesús, que la divinidad no es la misericordia, que no podría haber otorgado el perdón sin tantísimo sufrimiento. Entonces, ¿por qué quiso sufrir tanto? ¿Cuál fue la razón de esta pasión de Jesús en que no conocemos más que la parte superficial, la que pasó el último día? Pero ¿qué pasó en todo el interior durante toda su vida? Esas 3 pasiones de Jesús. ¿Para qué? Para restituir al hombre. Y es necesario, ahí sí, ese sufrimiento porque uno de los atributos de Dios, o sea, no puede hacer merma ante otro. La bondad, la misericordia no pueden estar por encima de la justicia. Dios es equilibrio. Tan infinita es la misericordia como infinita es la justicia. Y para que haya misericordia debe haber justicia. Si no hay justicia, no hay misericordia. O sea, la misericordia no se aplica en donde no hay una verdadera conversión, en donde no hay un arrepentimiento, en donde no hay que salga del hombre un perdón. O sea, perdóname esto. ¿Y qué es lo que me debe perdonar? Las deudas, porque esas sí se tienen que pagar. ¿Y qué deudas tenemos con Dios? ¿Qué deudas? En cada acto de la criatura que tenía que ser hecho en unión con la divina voluntad, tenía que ponerse un acto divino. Y por lo tanto, un acto divino es igual a una vida divina. Una vida divina por cada acto divino. Eso es lo que le debemos a Dios. ¿Cuántos actos habremos hecho en nuestra vida? Infinitos. No podemos contarlos. Pero la justicia divina sí dice, a mí me debes tantos actos, tantas vidas mías que yo saqué para que tú las pusieras en tus actos y no me las has regresado. Esas son las deudas que tenemos con Dios. Esas son las deudas que tuvo que venir a pagar Jesús por nosotros, porque nosotros no tenemos vida divina como para poderlo retribuir en eso. ¿De acuerdo? Entonces,
tenemos que ir enmarcando esta pasión de Jesús, ahorita que estamos en Cuaresma y que nos acercamos nuevamente a la Semana Santa, de qué es lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Nos vino a restituir a este estado, no nada más a perdonarnos, no nada más a conseguirnos el perdón. ¿Qué será esto que el mismo Dios tiene que voluntariamente que venir a pasar todo esto, a sufrir todo esto? ¿Qué será el hombre para Dios? ¿Qué será? Cada quien que se responda lo que quiera. O sea, ¿qué será? ¿Cuál será el valor del ser humano ante Dios? Es el mismo valor de Dios. El mismo valor de Dios. Por lo tanto, deberíamos de tener un poquito de interés de decir, bueno, a ver, vamos a tratar de descubrir qué es lo que me está diciendo, qué es lo que quiere de mí. Y eso es lo que nos está hablando aquí. Así que vamos a seguir con estas lecturas para ir entendiendo qué es el primer hombre. Entonces, en Adán no había leyes, no había sacramentos, no había nada. Y le dice Jesús a Luisa, hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo. Y además es principio, medio y fin del hombre. Por eso al crearlo no le di leyes, ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina, y así encontrarse en el puerto de su fin. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, admirable y fácil para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. Y si le di una ley, después de siglos y siglos de creado, fue porque el hombre había perdido su principio. Por lo tanto, había extraviado los medios y el fin. Así que la ley no fue principio, sino medio. Pero viendo que con todo y la ley el hombre estaba perdido, al venir a la tierra instituí los sacramentos como medios más fuertes y potentes para salvarlo. Pero cuántos abusos, cuántas profanaciones, cuántos se sirven de la ley y de los mismos sacramentos para pecar más y precipitarse en el infierno. Mientras que con solo mi voluntad, que es principio, medio y fin, el alma se pone al seguro, se eleva a la santidad divina, alcanza en modo completo la finalidad para la que fue creada, y no hay ni la sombra de peligro de poder ofenderme. Así que el camino más seguro es solo mi voluntad, y los mismos sacramentos, si no son recibidos en orden con mi voluntad, pueden servir como medios de condenación y de ruina. Solo su voluntad. Nos tocó vivir en una época que yo sí diría que somos muy afortunados, porque nos tocó vivir en la época en la que Dios decide volver a dar su voluntad. Dios decide volver a poner en juego todo lo que le dio al hombre al crearlo.
Si pensamos en la historia, después de la caída de Adán, todos los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, todos los profetas, en fin, todos ellos no tuvieron el bien de tener a un redentor ya consumado. Por lo tanto, estaban muertos a la gracia. Incluso San José, muertos a la gracia. Ninguno de ellos, con todo lo que hicieron, podía entrar al cielo. No, el cielo no se abría a ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que tenían en su interior era producto de una voluntad humana. Una voluntad humana buena, sí, ordenada hacia Dios, sí, pero muertos a la gracia. Cuando llega Jesús, abre esa brecha y otorga todos los méritos de Él, se los otorga a todos los anteriores. Y por eso Jesús baja, desciende al Seol, desciende al seno de Abraham, a sacar a todos aquellos, porque ya les valoriza sus actos ahora con su redención. Pero a ellos no les tocó esto. Los apóstoles y todos los que hemos vivido en estos 2000 años, 2000 más o menos, o sea, unos cuantos, no importa, hemos vivido de la redención, hemos vivido del perdón, hemos vivido de la salvación, hemos vivido a expensas de todo lo que Jesús nos dejó, los sacramentos, todas las gracias, todos los dones que nos han dado, todo lo que la Iglesia nos otorga, todo lo que el Espíritu Santo nos ha ido guiando y nos ha ido instruyendo, pero no les tocó llegar a vivir en la divina voluntad. Y ahora a nosotros nos toca esta inmensa gloria y ventaja. Ahora ya están los escritos. Ahora ya está el reino fundado, el reino ya se fundó en Luisa. Un reino que se debería de haber fundado en Adán, se vino a fundar hasta ahora en Luisa. Ya tenemos acceso a esto y seguimos atados a lo anterior. Seguimos tratando de poner esto que nos está diciendo Jesús, que es todo lo que necesitamos es su voluntad y su vida, y nosotros seguimos queriendo congeniar lo antiguo con lo nuevo. No me refiero a los sacramentos, porque luego son muy mal pensados, y luego dicen, no, nos dijo que ya no hay que ir a los sacramentos. No estoy diciendo eso. Los sacramentos siguen, la Iglesia sigue como está, pero nuestras prácticas religiosas deben de cambiar, y eso vamos a hablar en una de las pláticas, la necesidad del cambio. Debemos cambiar. Igual que la iglesia, la sinagoga, tuvo que cambiar a la iglesia que Jesús funda. Deja la base, que es la ley, los mandamientos. Ahí está. Deja toda la historia, todo lo que el ejemplo de todos aquellos nos lo deja a nosotros. Pero ya no seguimos matando palomas ni corderos antes de entrar a misa. ¿Se entiende? O sea, ya no vamos a hacer sacrificios para expiar nuestros pecados. Ahora el único sacrificio es el de Jesús. Ahora Él es el que tiene que conseguirnos todo, pero es Él, ya no los símbolos que había antes. Nos está diciendo que solo su voluntad basta. Y nosotros decimos, no es cierto. Necesito el perdón. Necesito la sanación. En fin, después hablaremos más a fondo de eso. O sea, no.
Jesús basta por todos, basta para todo. Y Él nos lo va diciendo, lo vamos a ir leyendo poco a poco. Ahorita simplemente es un repaso de lo que deberíamos de ser. A ver, le doy cita para el lunes 20. Bueno, están escritas en el programa. Pero se la doy, o sea, no hay problema. Es 17.1, 12.87. Y 33.3. En cuanto Adán es creado, que aquí también vale la pena remarcar, ya lo hemos hablado mucho, pero vamos a recordarlo. Adán y Eva, Adán no es parte de la creación general, o sea, no forma parte de la creación que Dios hace así, para todos, genérica. Si recordamos, Dios va creando por medio de su palabra. Cuando dice fiat lux, hágase la luz, y Jesús nos dice que fue diciendo un fiat por cada cosa que iba creando. O sea, todo es creado por medio de la palabra. ¿Quién es la palabra? Es Jesús. O sea, la palabra fiat es un verbo, es un hágase, es una acción. Y siendo verbo, ¿quién es el verbo? La segunda persona de la Trinidad. Entonces, no fuimos hechos nada más así. Y sobre todo que en el momento en el que se presentó ese hágase, o sea, los seres ya salían, pero ya salían con vida. Todos los animales, todos los vegetales aparecían por medio de la palabra de Dios, pero ya vivos. El ser humano es diferente. Cuando llega al ser humano ya no dice que haya, sino dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice el Génesis que lo hizo con sus propias manos. O sea, es Dios mismo que se pone a la obra, se pone a hacer al hombre. Y cuando termina de hacerlo, todavía no está vivo. Es una simple estatua. ¿Qué necesita hacer? Se pone él, insufla, pone su aliento en el hombre y entonces el hombre empieza a vivir. Por lo tanto, si se dan cuenta, somos totalmente diferentes del resto de las criaturas. Somos una creación muy especial. ¿Qué habrá dicho Adán en el momento que abre los ojos? Te amo. Vamos a leerlo porque esto es también especial. Dice, apenas Adán sintió la vida, el movimiento, la razón, vio a su Dios ante él, comprendió que él lo había formado, sentía en sí, en todo su ser, todavía frescas las impresiones, el toque de sus manos creadoras, y agradecido en un ímpetu de amor, pronunció su primera palabra. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Si se fijan, en estas tres cosas está expresando un conocimiento total de lo que es la divinidad. La divinidad es Padre, la divinidad es Creador
y la divinidad es Dios. Eso es producto de esa vida interior que tiene, que es la vida de la divina voluntad, y que esa vida es la que deberíamos de tener nosotros. Por lo tanto, nosotros deberíamos de tener el pleno conocimiento de quién es Dios, de cuáles son sus características y cuál es la relación de Dios con nosotros. Dice, pero no fue solo la palabra, sino que el respiro, el latido, las gotas de su sangre que corrían por sus venas, el movimiento, todo su ser unido a coro dijeron, te amo, te amo. ¿Qué está diciendo? Que la vida de la divina voluntad se movía en todos los actos de la criatura y en todos los actos de la criatura se repetía esa lección de amor, de te amo, porque en el te amo está encerrado todo. O sea, en el te amo es todo Dios que está encerrado y toda la creación y todo lo que existe se pone en ese acto para decirle a Dios te amo. Eso deberíamos de ser nosotros. En cada acto de nuestra vida, en cada respiro, en cada latido, en cada parpadeo. Dice así que la primera lección que aprendió de su Creador, la primera palabra que aprendió a decir, el primer pensamiento que tuvo vida en su mente, el primer latido que formó en su corazón fue te amo. Se sentía amado y amó. Podría decir que su te amo no terminaba jamás. Fue tan prolongado que solo fue interrumpido cuando tuvo la desgracia de caer en pecado. Era nuestro amor, creado por nosotros en la criatura que nos decía te amo. Y aquí ya puso otro punto. Él pone todo su amor, lo pone en la criatura. ¿Qué es el amor de Dios? Según San Juan es Dios mismo. Dios es amor. Entonces Dios se pone en la criatura y la criatura tiene que responder con esta divinidad que ya le fue puesta en su interior. Ahora, desde esta divinidad tiene que responderle a la divinidad. Esa es la correspondencia. La correspondencia no es decirle a Dios te amo desde mí. Eso no tiene sentido. No tiene repercusión en Dios. Tiene que ser un te amo, pero un te amo divino. En cuanto oímos decir te amo, nosotros le repetimos te amo, pero en nuestro te amo hicimos correr en todo su ser la vida obrante de nuestra divina voluntad. Así que encerramos en el hombre, como dentro de nuestro templo, nuestra voluntad para que encerrada en el círculo humano, mientras permanecía en nosotros, obrara cosas grandes y fuera ella el pensamiento, la palabra, el latido, el paso, la obra del hombre. La divina voluntad debería de ser todo en nosotros. Por lo tanto, no debería de haber lugar para pensamientos humanos. No debería de haber lugar para pensamientos que no fueran hacia Él. No debería de haber lugar para temores. No debería de haber lugar para angustias, para afanes, para todo esto en donde estamos encerrados en nuestra vida, porque no vivimos en la divina voluntad. ¿Se entiende? Dice, fuera ella el pensamiento, la palabra, el latido, el paso, la obra del hombre. Nuestro te amo no podía dar cosa más santa, más bella, más potente que pudiera formar la vida del Creador en la criatura, que nuestra voluntad obrante en él. Ve entonces cómo el principio de la vida de Adán fue un acto pleno de amor hacia Dios, de todo su ser. Qué lecciones sublimes, cómo el principio del amor debía correr en todo lo obrado por la criatura.
y mientras lo instruía le comunicaba la vida de ella y la ciencia infusa de qué significaba nuestro fiat divino, y cada vez que nos decía te amo, nuestro amor le preparaba otras lecciones más bellas sobre nuestro querer. Bueno, es tiempo, Guille. Hemos ido rápidamente repasando lo que Dios creó en el hombre. Poco a poquito vamos a ir profundizando, pero sobre todo profundizando en lo que el hombre es en la actualidad, en lo que el hombre es en este momento y lo que nosotros hacemos en él. Bueno, vamos a tratar de terminar con el primer tema, de aquí a las 10 que me empieza la adoración. Vamos a seguir leyendo lo que el hombre debería de haber sido. Dice, al hombre le fue asignado su puesto, su oficio de soberano sobre todas las cosas creadas. Le daba el oficio de crecer continuamente en belleza, en santidad, en sabiduría, en riqueza, hasta elevarlo a la semejanza de su Creador, pero siempre debía hacerse dominar, guiar, para dar campo libre al fiat supremo de formar su vida divina en él. Punto esencial. Para que todo esto que nos ha ido diciendo se lleve a una realidad, se necesita que la vida divina, que el fiat divino esté en nosotros. Que la divina voluntad tenga su puesto regio en nosotros y nuestra voluntad simple y sencillamente se asocie a lo que la divina voluntad quiere hacer. Nuestra voluntad no debe desaparecer, sino que debe actuar junto con la voluntad divina para que sea ella la que le dé el movimiento a esta voluntad divina. Jesús le dice a Luisa que la voluntad humana mueve a la voluntad divina. Por lo tanto, no podemos pensar en que esta voluntad debe desaparecer, pero debe estar siempre sujeta a actuar junto con la divina voluntad, lo que la divina voluntad quiere hacer en el hombre. Y eso lo hace a través de nuestros actos. En nuestra vida normal, lo que nosotros hagamos, pero darle salida al acto de la divina voluntad en todo lo que hacemos. Esto era la finalidad, para que fuéramos creciendo siempre más en esta semejanza con Él y en esta vida divina que Él quería ir formando en nosotros. Dice, pero siempre debía hacerse dominar, guiar, para dar campo libre al fiat supremo de formar su vida divina en Él, para poder formar este continuo crecimiento de bienes y de belleza con la felicidad sin fin. Porque sin mi voluntad dominante no puede haber ni crecimiento, ni belleza, ni felicidad, ni orden, ni armonía. Mi voluntad, siendo ella origen, dueña, principio de toda la obra de la creación, donde ella existe tiene virtud de conservar bella su obra, tal y como la sacó, pero donde no existe falta la comunicación de sus humores vitales para conservar la obra salida de nuestras manos. ¿Ves entonces qué gran mal fue para el hombre el sustraerse de nuestra voluntad? Perdió la vida divina, perdió la voluntad divina y perdió el crecimiento. Y en ese momento lo único que actúa en el hombre es la voluntad humana y empieza a haber crecimiento de vida humana, que eso es lo que tenemos en nuestro interior. Un crecimiento de vida humana, pero que es una vida que está condenada a la muerte. O sea, el día que comas del fruto de ese árbol,
O sea, el día que hagas un acto sin la unión con mi voluntad, irremediablemente morirás. Por lo tanto, esto que llamamos vida que tenemos nosotros, no es más que muerte que andamos cargando. En el terreno espiritual se entiende. Pero sí el estar conscientes de que todo lo que estamos haciendo está destinado a la muerte. Y esto es muy sencillo. O nos morimos aquí, espiritualmente, o nos morimos allá, espiritualmente. El que se salve, que tenga vida humana, tendrá que ir a depositar su vida humana en un lugarcito muy agradable, ¿sí? Con calorcito, con muchos, no sé si haya cocos, o sea, pero se tiene que ir al purgatorio para quitarse todo lo que hemos hecho aquí. Así que o nos lo quitamos aquí o nos lo quitan allá, pero te lo tienen que quitar. Así que ¿para qué agregar más culpa, más leña para poder arder tranquilos en el purgatorio? Cada quien decide. El hombre, con sustraerse de nuestro querer, perdió su puesto, quedó sin nuestra casa, expuesto a los peligros. Todos lo pueden tocar para hacerle daño. Los mismos elementos son superiores a él, porque poseen una voluntad suprema, mientras que él posee una voluntad humana degradada que no sabe darle otra cosa que miserias, debilidades y pasiones. Y como ha perdido su principio, su puesto, se ha quedado sin orden, desarmonizado con todos y no goza paz ni siquiera en sí mismo. Creo que nadie puede decir que esto no es verdad, ¿verdad? Lo hemos vivido en nosotros, lo hemos sufrido en carne propia. O sea, no vivimos ni siquiera en paz. Siempre hay algo en nuestro interior que nos está motivando a estar en una búsqueda constante de satisfactores que cuando los obtenemos vemos que no es lo que deseábamos y siempre estamos condenados a una vida insaciable. No, el hombre es el eterno insatisfecho. Logra algo y en el momento que lo logra ya está deseando más. En el momento que logra ese más, ya planeó obtener no sé cuántas cosas más. Y esto lo vemos en la vida real, lo vemos en los demás y lo vemos en nosotros mismos. Así que esto es el producto de la voluntad humana obrante en nosotros. Ahora, hija mía, con querer dar de nuevo mi eterna bondad este reino del Fiat Supremo, después de habérmelo rechazado tan ingratamente, ¿no te parece que sea el don más grande que yo pueda hacer a las generaciones humanas? Pero para darlo, debo formarlo y constituirlo. Eso es en Luisa. Formarlo y constituirlo es en Luisa. Dice, hacer conocer de mi voluntad lo que hasta ahora no se conoce. Y tales conocimientos sobre de ella que venzan a aquellos que los conocerán para que amen, aprecien y deseen venir a vivir en él. Ese es el punto. El conocimiento es lo que nos va a vencer a todos nosotros. El conocimiento es lo que me va a hacer desear esto. Y el conocimiento es lo que le da la oportunidad a la divina voluntad de poder extender su reino en nuestro interior.
Los conocimientos serán las cadenas, pero ellos mismos, o sea, nosotros mismos, voluntariamente, no forzados, se harán atar. Los conocimientos serán las armas, las flechas conquistadoras que conquistarán los nuevos hijos del Fiat Supremo. Pero ¿sabes tú qué cosa poseen estos conocimientos? Poseen la cualidad de cambiar la naturaleza en virtud, en bien, en voluntad mía, de modo que los poseerán como propiedad suya. Cambiar la naturaleza en virtud, en bien, en voluntad de Dios. Cuando el alma empieza a vivir en este medio de la divina voluntad, en ese momento el conocimiento que vayamos teniendo va a ir transformando nuestro interior, va a ir transformando mis acciones y sobre todo, toda mi naturaleza se va a transformar en bien. Por lo tanto, la primera etapa o el primer paso es que todo en la criatura se volverá virtud. Pero eso no es todo, ese es el principio. Porque de la virtud tiene que pasar a convertirse en vida. Y las virtudes no son vida, son adornos del alma. Por lo tanto, las virtudes nunca podrán convertir al ser humano en vida divina. Simplemente serán como las medallas en la escuela: excelencia en matemáticas, excelencia en obediencia, excelencia en sufrimiento, pero no se convirtió en vida. El obediente, cuando obedece a un superior, está ejerciendo la obediencia. Pero cuando está durmiendo, la obediencia no se está llevando a cabo. ¿Se entiende? Por lo tanto, no es vida. Es algo que se ejercita en un momento determinado, y por eso Jesús dice que las virtudes son adorno del alma, no son vida. La divina voluntad en el interior de la criatura es acto divino, ya sea hablando, caminando, palpitando, respirando, durmiendo, roncando, como quieran. Es vida divina que está en continuo acto. Y la divina voluntad no tiene que practicar virtudes. La divina voluntad no es virtuosa. ¿Se entiende eso? La divina voluntad no es obediente. La divina voluntad no es casta. La divina voluntad no tiene ninguna virtud. La divina voluntad no es obediente, es la obediencia. La divina voluntad no es casta, es la castidad. Y así de todo lo demás. Ese es el segundo paso que van a ser las verdades, los conocimientos sobre la divina voluntad, en la medida que yo siga instruyéndome, siga aprendiendo y sobre todo lo siga poniendo como naturaleza mía. En ese momento es cuando la vida divina empezará a crecer en mí. Pero esa vida divina es total y absolutamente celosa. Eso sí tiene. Es el único defecto que tiene la divina voluntad. Es terriblemente celosa. No permite ni siquiera un pensamiento que no sea de ella. No permite ninguna acción que no sea de ella. ¿Por qué? Porque si permitiera un leve parpadeo, que no estuviera hecho en ella,
lo que estaría pasando es que se rompe la continuidad de la vida divina y en ese momento la criatura se salió de esa esfera. Por eso es que no tolera ninguna desviación. Esto es importante por todo lo que viene después. O sea, entender que ni siquiera un pensamiento. Al rato o mañana que entremos en lo que es el pecado original, veremos cómo Adán, que era el depositario de esta vida divina, el encargado de llevar a cabo el reino, la fundación del reino en él, ni siquiera cometió un pecado, ni siquiera se comió el fruto. Simplemente apartó su vista de Dios, vio el fruto y le gustó. Le gustó, le agradó al verlo, pero nunca se lo comió. El solo hecho de apartar su vista de Dios ocasionó todo lo que conocemos como la humanidad caída en donde estamos. Así que esto es importante entenderlo. La divina voluntad no permite nada que no sea de ella. Dice Adán, mientras estuvo en el Edén terrenal y vivió en el reino del supremo querer, conoció todos los conocimientos por cuanto a criatura es posible de lo que pertenecía al reino que poseía. Pero en cuanto salió de él, su inteligencia se oscureció, perdió la luz de su reino y no encontraba las palabras adecuadas para manifestar los conocimientos que había adquirido sobre la suprema voluntad, porque faltaba en él el mismo querer divino que le proporcionara las palabras necesarias para manifestar a los demás lo que él había conocido. Esto también es lo que llamamos ciencia infusa, que es uno de los dones que Adán recibió en un momento dado. Ciencia infusa que el hombre puede llegar a recuperar viviendo en la divina voluntad. Es una de las promesas que el hombre podrá volver a esto siempre y cuando haga vida en la divina voluntad. Dice esto por parte suya, y mucho más que cada vez que recordaba su sustracción de mi voluntad, el sumo bien que había perdido, sentía tal dolor que lo volvía taciturno, porque estaba sumergido en el dolor de la pérdida de un reino tan grande y por los males irreparables causados por eso. Ahí es cuando empieza a nacer esa división en el hombre, esa división psicológica que empieza a tener estratos, lo que hablábamos hace un momento, del subconsciente, del inconsciente, del yo. Todo eso es producto de aquí, de ese dolor, de esa incapacidad de conocer el mundo, de esa incapacidad de conocer a su creador, de esa incapacidad de conocerse a sí mismo y sobre todo de la incapacidad de pelear contra un mundo que ahora le era hostil. Un mundo que le era hostil tanto en la creación como en sus semejantes, porque ahí empieza a haber toda esa concupiscencia que lleva a los hijos de Adán, los lleva a pecar en la segunda rama del amor. Adán peca contra la primera rama del amor, que es el amor a Dios. Pero Caín peca contra la segunda rama del amor, que es el amor al prójimo. Y ahí es donde empieza esta sociedad que tenemos, donde nosotros somos los peores depredadores del ser humano. Y siempre estamos tratando de superar a los demás, no importa cómo le hagamos, no importa lo que hagamos. El chiste es sobreponernos, el chiste es salir adelante. Y si piso a alguien, bien pisado. Ya no me interesa.
Y toda la serie de males que tenemos allá afuera vienen exactamente de este punto, donde la concupiscencia lleva al hombre a actuar de esta manera, donde lo primero que nace en el hombre es el yo, y ese yo es la soberbia. O sea, porque el yo personal es la soberbia. El yo soy. El hombre ahora dice yo soy. Se apropia del nombre de Dios para decir yo. Dice, yo solo hago conocer un bien cuando lo quiero dar. O sea, esto es también interesante. Si tenemos estos conocimientos, esto es la seguridad absoluta de que Dios nos quiere dar nuevamente su voluntad y su reino. Dice, la importancia del reino del Fiat Supremo es grandísima y yo lo amo tanto que estoy haciendo más que una nueva creación y redención, porque en la creación apenas 6 veces fue pronunciado mi fiat omnipotente para disponerla y sacarla toda ordenada. En la redención hablé, pero como no hablé del reino de mi voluntad, de mi querer, que contiene infinitos conocimientos y bienes inmensos, por lo tanto no tenía una gran cantidad de palabras que decir, porque todo lo que enseñé era de naturaleza limitada y con pocas palabras se hacía conocer. En cambio, para hacer conocer mi voluntad se necesita mucho, hija mía. Si vemos lo que tenemos de lo que Jesús predicó, pues es un telegrama, o sea, es mínimo, el Evangelio es mínimo. No nos deja más que las bases, lo fundamental para empezar a caminar hacia Dios. En la divina voluntad vemos que es muy extenso lo que Jesús escribe, pero es por esto, porque el salvarse, el conseguir el perdón y el llegar a tener acceso al cielo, eso es prácticamente el inicio nada más. Y Jesús le dice a Luisa, eso se lo dejé a mis apóstoles, o sea, a mis ministros, a mis sacerdotes, para que lo enseñaran. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de los sacerdotes, comunicar el perdón que Jesús nos consiguió y darnos los primeros pasos para acercarnos a esta finalidad. Porque, repito, el salvarse no es finalidad. No es el plan de Dios. Cuando Dios crea al hombre, nunca, esa es una expresión mía, nunca se imaginó tener que venir a salvarlo. Cuando Dios crea al hombre, lo crea como rey, lo crea como su reino, lo crea como ese ser divino con el cual va a compartir su amor y va a poder tener una relación íntima de amor con él. Nunca se imaginó que el Adán fuera a salirse y fuera a pecar y fuera a venir a redimir. Ya sabemos que Dios lo sabe todo, ya sabemos que esto ya estaba en la mente de Dios, pero es una forma de decir, Dios no nos creó para salvarnos, porque si Dios nos crea para salvarnos, querría decir que Dios me creó imperfecto, y Dios no crea cosas imperfectas. Todo lo que Dios crea es perfecto. Por lo tanto, el hombre en su creación es perfecto. Es hombre Dios. Hombre Dios. Palabras de Santo Tomás de Aquino. El Hijo de Dios se hizo hombre para ser dioses a los hombres. O sea, sencillo como eso. Quiere restituirnos a este punto,
Así que por favor, vamos todavía aumentando un poquito más este conocimiento de lo que era Adán, para poder tener una idea de lo que yo debería de ser. Dice, antes de que el hombre pecase, mi divinidad no estaba oculta al hombre, porque con girarme en torno, él era mi reflejo. Por tanto, era la pequeña luz. Era entonces como connatural que siendo yo el gran sol, la pequeña luz pudiera recibir los reflejos de la mía, y en cuanto pecó, se detuvo de girar en torno a su entorno. Su pequeña luz se oscureció, se volvió ciego y perdió la luz para poder ver en carne mortal mi divinidad. Si recordamos el Génesis, el Dios se paseaba en el jardín y platicaba con su criatura. Esto nos da una idea de esa intimidad de Dios con el hombre. Eso nos da una idea de que el cielo no era una esperanza. El cielo se estaba viviendo en la tierra. Dios extendió el cielo a la tierra, y la tierra y el cielo era exactamente lo mismo, porque el cielo es donde está Dios. El cielo es donde está su voluntad. Ese es el cielo. No es un lugar allá arriba, es un estado de unión con Dios. Así que en el momento de la creación del hombre, el hombre fue creado en el cielo. El cielo se extendió a la tierra, y ahí deberíamos de seguir todos nosotros. Y Jesús le dice a Luisa, hija, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí? ¿Por qué no quieres reintegrarte a mi voluntad? ¿Y por qué no quieres volver a vivir en esta intimidad conmigo? Y si la vives conmigo, la vives con el Padre. Y si la vives con el Padre, la vives con el Espíritu Santo. Y si la vives con nosotros, la vives con María. Y la vives con todos los ángeles, y la vives con todos los bienaventurados. ¿Por qué no quieres extender el cielo a la tierra? Eso es lo que Luisa hizo. Cuando decimos, en ella se fundó el reino, ¿qué estamos diciendo? El cielo volvió a bajar a la tierra. El cielo está en la tierra. El único chiste es que nosotros queramos entrar a este cielo, no a un reino abstracto. No es algo así utópico, es algo real, es una convivencia con Dios. No es a través de alguien, ya no es una convivencia a través de una, no sé, práctica religiosa, a través de sacramentos, ya no es una convivencia a través de los sacerdotes, es una convivencia directa con Dios, donde Dios se hace actor de todo lo nuestro, donde Dios se hace espectador de todo lo nuestro, donde Dios se toma el trabajo de enseñarnos a nosotros, donde ya no necesitaremos a nadie que nos instruya, y eso es promesa de Jesús. Yo los voy a enseñar, yo los voy a conducir, yo los voy a limpiar, yo los voy a sanar, yo los voy a purificar. Siempre es yo y el alma, yo y el alma. Ahí es a donde debemos entrar, a vivir de cielo desde aquí. El único problema es que vivir de cielo significa quitarnos todo lo que somos. Vivir de cielo quiere decir renunciar a todo lo que yo creo que es bueno, renunciar a todo lo que yo he formado en mi vida. Por lo tanto, es dificilísimo que el hombre acepte.
Y también Jesús se lo dice a Luisa: hija mía, serán pocos los que acepten este don que les estoy ofreciendo. Es un ir en sentido contrario del mundo. Es un encaminarnos en sentido contrario hacia toda esa masa del mundo que viene en un sentido, pero el alma que quiere vivir en la divina voluntad, el alma que quiere unirse a Dios, tiene que caminar en sentido contrario. Un río, todos nadando a favor de corriente y uno nadando contra corriente. ¿Se han fijado en los esfuerzos que hacen los salmones para regresar a su lugar de origen? Ese es exactamente el ejemplo exacto del alma que quiere llegar a vivir en la divina voluntad. El problema es que hay osos esperándonos. Osos esperándonos que se comen a los salmones en ese esfuerzo que hacen. ¿Y quiénes son esos osos? El demonio no. El yo, mi voluntad. Esos son los osos. Siempre le achacamos la culpa al demonio. Pobrecito demonio. Bueno, es un decir. O sea, no todo es culpa de él. El verdadero demonio lo traemos aquí. Y si ustedes estuvieran aquí, verían puros demonios. Bueno, menos el Padre. O sea, ese es el problema. Tenemos en nuestro interior a nuestro peor enemigo, que se llama voluntad humana. Ahora, todo esto que hemos oído, el único modo de poder lograrlo es tener a la divina voluntad en nosotros. Le dice Jesús a Luisa: ¿cómo se puede explicar aquellas palabras dichas por mí al crear al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿cómo la criatura tan inhábil podía semejarme y ser mi imagen? Solo en mi voluntad podía llegar a esto, porque haciendo la suya, viene a obrar a lo divino, y con la repetición de estos actos divinos, viene a asemejarse a mí, a volverse mi perfecta imagen. Sucede como al niño que con repetir los actos que ve en el maestro, se asemeja al maestro. Así que la única cosa que hace asemejarse a la criatura a mí es mi voluntad. Por eso tengo tanto interés en que la criatura, haciendo la suya, cumpla la verdadera finalidad para la cual ha sido creada. Este es el panorama que Dios creó. ¿No les parece que es diferente al panorama que tenemos? Entonces, estamos en un momento en el que queremos entrar de nuevo, asociarnos a esto. Bueno, vamos a seguir meditando un poquito sobre qué deberíamos de ser, qué ocasionó el que nos saliéramos, qué se necesita para volver a entrar. Y sobre todo vamos a recalcar mucho cuáles son nuestras salidas. Porque todos sabemos que cuando hacemos un acto fuera de la divina voluntad nos salimos. Eso lo sabemos todos. Pero hemos reflexionado qué actos hacemos. Hemos reflexionado en cuáles son nuestras caídas y nuestras salidas de la divina voluntad. No. Porque seguimos pensando que vivimos en la divina voluntad, pero seguimos obrando en contra de la divina voluntad. Bueno, no sé si se oyó, creo que no, ¿verdad? Ella dijo algo ahorita muy, muy importante.
Ella quiere, ella está luchando por quitar su yo, ella le pide ayuda a la Virgen, a Jesús, para que le ayuden a esto, a quitar su yo. Eso la saca de la divina voluntad. Eso te saca de la divina voluntad. Porque es desde tu voluntad que lo estás haciendo. Y ese es el principal error que tenemos. Ese es el principal error que tenemos, que queremos valernos de nuestra voluntad para lograr eso. Nunca lo vamos a lograr. Nunca. Nunca vamos a lograr llegar a vivir vida divina si lo intento desde mí. Porque siempre todas las cosas saldrán de mí. Yo soy el que quiere, yo soy el que hago. ¿Qué necesito hacer para lograrlo? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Es mi voluntad queriendo hacerlo. Eso es salirse de la divina voluntad. Entonces, lo vamos a ver después, poco a poco. Pero qué bueno que salió ahorita para que se entienda que a veces hacemos acciones buenas porque queremos vivir, queremos renunciar a nuestro yo, pero desde nosotros, y no confiamos en Jesús, ni confiamos en las palabras de Jesús, y queremos recurrir a mis esfuerzos o queremos recurrir a lo que otros hagan para mí. Error. Vámonos a la adoración.